Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy estamos en El Radar con el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El pretexto es uno, pero hay muchos temas para hablar con él. El pretexto es la presentación de uno de sus libros, el más reciente, que se llama El Fiscal, defensor de la institucionalidad y la democracia. Un libro muy interesante porque cuenta su historia en 3 actos, en 3 tiempos distintos. Antes de ingresar directamente a la asesoría como defensor y el encargado de la Oficina de Derechos Humanos del gobierno de Iván Duque, es decir, la época de infancia, juventud, primeras muy importantes relaciones con el mundo académico, luego lo que significó el ingreso al gobierno de Iván Duque y luego su paso como fiscal general de la Nación. Doctor Francisco Barbosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Ricardo, y un placer estar acá para poder hablar de estos temas, del país, del libro, en fin, de tantas y tantas cosas que ameritan. Hábleme primero del libro. ¿Cuándo decidió hacerlo? ¿Cuándo surge la idea de empezar a plasmar en el papel, en este caso en el computador, lo que ha sido su vida? Venía yo con la idea desde la Fiscalía General de la Nación, desde el momento en que estaba ocurriendo con una tesis que para mí es muy simple. Yo creo que es necesario que existan relaciones y escritos sobre la historia institucional del país. Es decir, la gente a veces percibe en el día a día que son noticias que pasan y pasan y pasan y pasan, y a veces es necesario hacer la tarea. Entonces yo empecé a tomar notas en la Fiscalía sobre algunos de los temas, algunas de las cosas que consideraba relevantes o no, y al salir de la Fiscalía inmediatamente viajé a Estados Unidos, inicié mis clases en la Universidad de la Florida como profesor y de un momento a otro, 5 meses después, 4 meses después, me senté 7 horas diarias, muy juicioso, durante 6 meses, y empecé a escribir, y al final del día tuve que recortar como unas 80 páginas del libro, pero le entregué a Planeta el manuscrito, lo miramos, y al cabo de 3 meses está publicado. No hagamos spoiler, porque la idea es que los oyentes y quienes nos ven hasta ahora, pues adquieran el libro. Pero le voy a preguntar por lo que le pareció más llamativo y que está en el libro durante su paso como consejero para Derechos Humanos del gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que llamativo me parecieron, creo que 2 hechos que se retengo. Uno fue el atentado contra los jóvenes en la Escuela General Santander. Yo creo que eso es un tema, cuando uno está en esa circunstancia y tiene que caminar en medio de los cadáveres, en medio de los restos, en medio de los brazos de las personas, de la sangre, uno termina en una circunstancia personal incluso bastante compleja. Yo creo que fue como la bienvenida que yo tuve a un sector público donde evidentemente estábamos hablando de 6 meses, una campaña de alegría, de emoción del presidente Duque para ser presidente, y después nos damos cuenta de que estamos en un país completamente desbarajustado desde el punto de vista del orden público. Creo que ahí hay un tema que a mi juicio es interesante. Atentado cometido por el ELN. Atentado cometido por el ELN, y atentado que además nosotros esclarecimos en la Fiscalía General de la Nación con posterioridad, partiendo de la base de una investigación muy seria donde atacamos los bienes atados de esa organización, e incluso desmantelamos unas redes criminales que había en Arauca, que fue el origen de los grupos que llegaron esos días a la ciudad de Bogotá. Y yo creo que el siguiente caso fue un caso que me hace usted una pregunta maravillosa, porque creo que fue un momento que el país no lo vio y que yo lo vi sufriendo en el Palacio de Nariño. Incluso el presidente de la República está un poco perplejo frente a esto, y es: en mayo del año 2019 renuncia Néstor Humberto Martínez y renuncia la vicefiscal. Fiscal y vicefiscal se van. Sí. Yo recuerdo que el presidente me dijo a mí: oiga, pero ¿cómo es posible? Porque en un país no puede renunciar el fiscal. Un fiscal no puede renunciar. Y luego, por cuenta de lo que ocurría, por cuenta del relacionamiento que no era bueno del presidente Duque con las Cortes, tal vez por la herencia que él tenía, él no tenía la experiencia pública del relacionamiento con las Cortes, y había tenido su experiencia era de lo que le habían contado en el gobierno Uribe. Entonces, ese relacionamiento con Corte Suprema, Corte Constitucional, no era un relacionamiento bueno, mejoró después. Y entonces, un día, en mayo 28, mayo 27, el Consejo de Estado en las horas de la tarde le dice que Santrich es senador.
Al día siguiente, en la mañana, la Corte Suprema de Justicia dice que Santrich, al ser senador, entonces tiene un fuero en la Corte Suprema y tiene que ser liberado. Y cuando, claro, en medio de toda esa cosa, en la tarde, a las 2 de la tarde, le notifican que la Corte Constitucional acaba de decir que las objeciones presidenciales no fueron aceptadas y que tiene que sancionar. Un sablazo en 2 días de dos Muy duro. 3 cortes. Las objeciones al acuerdo de paz. Exactamente. O sea, un sablazo en 2 días de 3 cortes al mismo tiempo. Mire que es un dato muy interesante. Como fiscal general, le pregunto, antes de Petro y después de Petro. Yo creo que un hecho antes de Petro y luego de la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño. Sí, a mí el que más me impactó, Ricardo, fue el estallido social. Yo creo que fue un momento crucial, difícil. En el libro está casi de forma cinematográfica la explicación de ese fenómeno, porque traté de contarlo de una forma muy narrativa, con los detalles, con lo que pasó. Casi nos linchan en Cali a Marta Mancera y a mí. Nos fuimos para Cali, estábamos caminando en las calles, grabando en el Parque de los Gatos, al lado del río Cali, y de repente venía una chiva con la minga y gritaban "Viva Petro", recuerdo mucho, y advirtieron que nosotros nos tocó escondernos en la parte de abajo porque no había la seguridad, no teníamos seguridad, porque no se podía andar con escoltas y con carros en medio de lo que ocurría. Quemaban basura en las calles, filas de 200, 300 carros para echar gasolina. Cali estuvo sitiada. Cali sitiada. En crisis. En fin, yo creo que ese estallido social fue muy complicado. Yo siempre dije... Se cumplen 4 años, entre otras cosas, en este momento, en este mes, en abril. Y tomamos decisiones muy como hicimos extinción, intentamos procesos de extinción de dominio de los camiones, quemaron el Palacio de Justicia en Tuluá, lincharon policías, nos mataron un funcionario, casi queman la fiscalía en Cali. Petro calentó el ambiente porque Petro además jugaba a incendiar el país. Yo siento que sin estallido social Petro no es presidente. Sin estallido social Petro no es presidente. La plataforma de Petro para ser presidente fue el estallido social. Y le pregunto por su experiencia, la más llamativa y que esté en el libro, sin detalles por supuesto, sí. sin spoiler, de su relación como fiscal general con Gustavo Petro como presidente. Fue muy complicada porque con Petro... pues tú fuiste testigo además de todo lo que ocurrió, pero creo que hay unos detalles dentro del libro en torno a las conversaciones con él, en donde básicamente lo que ocurría es que no podíamos coincidir porque Petro representa una cosa y yo represento otra. Es decir, era muy difícil coincidir cuando Petro fue un hombre que inclusive nunca fue castigado por sus delitos. Entonces, como nunca fue castigado por los delitos o por la pertenencia a un grupo como el que estuvo, un grupo subversivo como el M-19, él considera y sigue considerando que el delito es una alternativa y que el delito debe ser comprendido sin cárcel, que el delito debe ser comprendido o mirado como una especie de circunstancia que se da por cuenta de la injusticia social en un país. Y yo era el fiscal. Entonces yo no podía hacer reflexiones de ese nivel sociológicas y por supuesto nos enfrentamos a momentos difíciles, como por ejemplo cuando yo me negué a suspender las órdenes de captura con fines de extradición de personas en enero, o por ejemplo como cuando se presentó, que no fue un asunto de la fiscalía, fue un asunto del entorno del presidente, cuando se presenta el caso del hijo de Nicolás, su hijo de Nicolás Petro, o el caso de Marelvis Mesa en torno a que involucraba a su secretaria privada, Laura Sarabia. Entonces le hago una pregunta en ese... Todo eso digamos que fue difícil, sí. Porque además no era fácil que se procesara un hijo de un presidente, no era fácil que se negara al presidente, a un tipo como Petro, a una persona como Petro, que le digan no en algo cuando él considera que el Estado de Derecho es de él y que a él lo eligieron presidente del Estado y no presidente de la nación, presidente del Estado y no presidente, y él creía que eso involucraba las ramas del poder público. Pues eso tuvo un componente complejo que tuvimos que analizar y tuvimos que tener. Y le diría la última, la última semana fue muy difícil. El asedio que se hizo a la justicia, cuando tuve que ir a la Corte Suprema de Justicia, cuando se presentó toda esa circunstancia, cuando Petro se enfrenta conmigo faltando 5 o 6 días y con una andanada muy virulenta, creo que fue un momento difícil y casi que el día que yo me fui, dije, bueno, terminó esto y se inicia otro camino. Claro. Mire, sobre el caso Nicolás Petro le hago una pregunta, porque tanto el presidente Gustavo Petro como Laura Ojeda, que es la esposa de Nicolás Petro,
han hecho una denuncia y yo quisiera preguntarles si eso pasó. Sí. Dicen que fueron vulnerados en su derecho a la intimidad durante el operativo de captura, que incluso los grabaron estando desnudos, que es una flagrante violación a sus derechos fundamentales. ¿Eso pasó? Yo lo único que le digo es lo siguiente: aquí hubo un fiscal que era autónomo e independiente, yo no me involucraba en los procedimientos. Creo que esos procedimientos terminaron siendo vistos por todo el país. Todo el mundo vio la audiencia pública, se legalizaron las capturas, los procedimientos se hicieron normal. Es que yo hago la siguiente pregunta: la Fiscalía General de la Nación no es una entidad de la delicadeza, no es una entidad diplomática. La Fiscalía General de la Nación tiene que hacer cumplir la ley, y la ley se hace cumplir, y cuando se tiene que capturar o se tiene una orden de captura, la orden de captura se tiene que ejecutar. Eso es lo que yo entiendo. Usted no puede, por ser amigo de alguien, hijo de alguien, pretender que entonces el trato sea diferente al que debe tener cualquier colombiano cuando se está ante una orden de captura, que, repito, esto es muy importante, no fue expedida por la Fiscalía, no expide órdenes de captura. La Fiscalía solicita órdenes de captura que conceden los jueces. Es decir, esta acción judicial, que la tengo presente porque la vi como todos los colombianos en su momento, fue una acción judicial siempre soportada por los jueces. Luego, yo entiendo las preocupaciones que se tienen, y esto es importante decirlo, Ricardo. Este proceso no surge porque la Fiscalía quiere que surja. Este proceso surge porque la esposa de Nicolás Petro, o la exesposa de Nicolás Petro, se va a la Fiscalía General de la Nación y denuncia a su esposo. Y obviamente es un deber legal de la entidad hacerlo. Y vuelvo y repito, yo normalmente lo que hago y hice siempre fue mantener completamente mi posición de la autonomía e independencia de los fiscales. A mí simple y llanamente, casi que yo decía cuándo es la audiencia para poderla ver y entender qué es lo que ha venido ocurriendo en ese proceso. Mire, ya, salgámonos del libro y hablemos de política. Y le hago una pregunta directa. Y al grano. Sí. ¿Francisco Barbosa va a ser candidato presidencial? Francisco Barbosa está pensando seriamente en ser candidato presidencial, dependiendo de que todas las condiciones se produzcan alrededor de las grandes coaliciones en el país. Yo en este momento creo que uno no puede salir a la calle a hacer campaña presidencial, porque no es momento de campañas presidenciales. Yo no he descartado absolutamente nada. Y no he descartado porque, primero, no estoy inhabilitado para el cargo. Segundo, estoy muy angustiado cuando veo a Gustavo Bolívar, que está de primero en las encuestas. Casi que eso lo que hace es que genera preocupación en personas con las que hemos trabajado y que nos hemos arriesgado en el país. Porque es que aquí hay una cantidad de gente que quiere ser presidente por deporte, o quiere ser presidente porque le gustaría. Pero al mismo tiempo, ¿qué riesgos han tomado para el país? ¿Qué riesgos han hecho? Cada vez que hay un riesgo se escurrían. Y este es un tema muy complicado, porque es que un país como el que vamos a tener, va a tener que superar el petrismo, y vamos a tener que entender que hay un problema de salud, que la gente no le entregan los medicamentos, que tenemos que meterle 20 billones de pesos al sistema de salud, que tenemos 7 departamentos listos a que haya algún apagón en la costa Caribe por cuenta de que se tiraron el sistema de energía y las comercializadoras de energía están quebradas, las generadoras no les dan nada, tenemos un problema de seguridad nacional. En fin, yo estoy observando atentamente y creo que no es el momento. La gente que se lanzó hoy es como alguien que va en un barco en alta mar y cree que la orilla está cerca. Entonces hay dos opciones: el que se lanza y cree que la orilla está cerca, por más de que sepa nadar, se va a ahogar o lo tienen que rescatar. Yo estoy tranquilo observando y oteando el horizonte, y cuando vea que la costa esté cerquita y que haya chances de que uno pueda llegar al otro lado, uno lo haría. De lo contrario, creo que no, pero no descarto ninguna posibilidad hoy, y lo que estoy haciendo simple y llanamente es un ejercicio de observación con mucha preocupación por lo que va a ocurrir con el país. Creo que hay que superar, vuelvo y repito, ya la idea de que esto que ocurrió y que le ocurrió a Colombia, que es una escoria, lo que pasó a Colombia es un sainete terrible que se llama gobierno de Gustavo Petro, pero más allá de eso nos toca empezar a ver para dónde va este país, porque este país, yo no sé, si no se acumulan fuerzas, si no hay una gran unión nacional alrededor de la recuperación de Colombia, va a ser muy difícil pasar derecho y volver un poco al estado que necesitamos de estabilidad. Sí, sobre eso quiero preguntarle, porque las encuestas recientes, la encuesta Inbamer muestra que efectivamente
hoy en un escenario que es muy lejano todavía, pero Sí. hoy lidera la opción y la intención de voto Gustavo Bolívar, Sí. director del DPS, candidato que indudablemente sería del presidente Gustavo Petro. Y se han comenzado a escuchar una serie de voces que dicen que la única forma en la que se podría derrotar al petrismo, al gobierno, sería a través de una coalición. ¿De qué depende que usted finalmente decida lanzarse? ¿O cómo podría o le gustaría contribuir eventualmente para esa unión de diferentes sectores políticos en torno a una alternativa que confronte al gobierno? Pero al esto final, en democracia? tiene que ser, primero yo creo que en los escenarios políticos usted tiene que plantear la idea de que solamente el que sume gana. Mm. Esto es un principio muy simple, pero al mismo tiempo es muy interesante. Decía el expresidente Turbay que para ganar una elección o para participar en un proceso electoral hay que ser experto en 2 operaciones aritméticas y olvidarse otras 2. Hay que saber sumar y multiplicar y olvidarse completamente de la resta y de la división. Y creo que en eso tenía toda la razón. Yo lo que creo es que todo esto tiene que ser en un mecanismo de consulta en marzo, en donde tiene que haber seguramente candidatos de diferentes fuerzas, no solamente partidos, seguramente fuerzas, seguramente personas que puedan estar saliendo a las firmas, a recoger firmas, y tiene que escogerse una persona allí y se aglutine un grupo bien grande, importante de personas alrededor de esas propuestas y pueda esa persona salir con mucha mayor tranquilidad para poder estar en una segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, porque yo creo que si hay una fuerza grande que surge de la consulta, hay una segunda que sea el petrismo, que yo creería que va a estar ahí, y los demás no están tan fuertes, yo creo que puede generarse un fenómeno como el de Carlos Fernando Galán en la ciudad de Bogotá, donde la gente tan angustiada que está dice, mire, tratemos de acabar de una vez por todas estas circunstancias y votemos en una primera vuelta. Eso puede ocurrir, pero yo lo que creo es que yo contribuyo desde el punto de vista de lo que puedo hacer, de lo que puedo pensar institucionalmente, para que ojalá esa conglomerado de partidos y de grupos y de asociaciones, de movimientos sociales que existen, ojalá puedan ir masivamente unidos para estar en marzo en una decisión y que el que gane, yo diría que salga y sea el presidente de Colombia, porque tendría que ser el presidente de Colombia. Lo demás yo no lo veo claro porque sinceramente no creo en campañas hoy solitarias, ni creo en ningún tipo de posibilidad de hacer política si no hay una asociación, porque es que se requerirán para una segunda vuelta 13,5 millones de votos. Eso es una cifra muy alta. Nadie tiene esa cifra en Colombia. Y esa cifra solamente llega si existe una postura clarísima de una visión contraria al petrismo, es decir, un antipetrismo, pero con una visión clarísima de que hay que recoger millones de colombianos que quedaron colgados de la brocha por el petrismo. Para finalizar, doctor Barbosa, ¿usted cree posible un escenario en el que mantenga el poder el petrismo, el pacto histórico? Es decir, que Gustavo Petro pueda llevar a que uno de sus candidatos o su candidato sea presidente de 2026 a 2030. Si hay una atomización muy grande alrededor de esto y no se logran esas coaliciones que yo le estoy planteando y hay una división y un marcaje muy muy grande, creo que las encuestas tendrán que ser una temperatura importante, pero las encuestas hoy yo diría en el mes de noviembre, en el mes de diciembre será una temperatura muy grande para poder determinar eso y que se descuelguen candidatos que al mismo tiempo no van a tener la posibilidad y que podrían ser cabezas de listas en algunas de esos partidos para que podamos tener un congreso bueno, pues se requiere tener un congreso bueno. Nosotros, si se hace de esa manera, yo creo que el petrismo no gana. Si el petrismo se une alrededor de una serie de fuerzas y ellos se unen más que los otros, pues obviamente van a tener una posibilidad mayúscula de acumular. Es decir, el presidente de la República va a ser el que más acumule fuerzas alrededor. Es Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, hablando de política, hablando de su futuro, evalúa la posibilidad de ser aspirante a la presidencia y hablando de su libro. Hacemos la cuña, por supuesto, con mucho gusto. El fiscal, defensor de la institucionalidad y la democracia. ¿Cuándo? Lo presentamos el 29 de abril en la Feria del Libro. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Muchas gracias, doctor Barbosa, por estos minutos. Muchas gracias, querido Ricardo, y bueno, muy contento de estar acá. Usted está en El Radar, en Blue Radio.